amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Los saludamos desde la Ciudad de México. Recuerden ustedes que hoy viernes de 16 a 17 horas estamos aquí precisamente iniciando los comentarios de tertulia vespertina y nocturna que nos toca todos los viernes, haciendo los comentarios de todo lo que acontece en noticias nacionales y además internacionales. Y recuerden ustedes que hoy vamos a iniciar este programa con un tema muy importante porque a partir de hace unos cuantos días se desató un problema muy serio en Sudamérica, en Venezuela principalmente, y bueno, pues hemos tenido la oportunidad de leer algunas de las crónicas de los periódicos, pero además de eso hemos escuchado programas de radio y programas de televisión de los noticieros, no solamente nacionales sino internacionales, y nos llevamos una sorpresa muy particular porque ahora pues se está haciendo un estilo muy particular a través de la responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos con el señor Donald Trump, una más para sus, en México decimos una canica más para su bolsa, porque el señor no hay un solo día que no cometa un error y me da mucha pena decirlo, pero evidentemente voy a leer algunos de los aspectos de lo que ha sucedido y que han publicado los periódicos de circulación nacional en la Ciudad de México. Jueves 24 de enero de 2019, crónica del Metro de hoy. Guaidó se declara presidente, Estados Unidos lo apoya, Maduro se aferra. Yo creo que a veces hay que tener mucho cuidado cuando los editoriales de los periódicos y sobre todo en las primeras planas, pues las negrillas que nos dan una respuesta. Y quiero mencionar, aquí está el periódico, de acuerdo a lo que estamos viendo ya ustedes en imagen, donde aparece ese señor Guaidó, y dice: el líder de la Asamblea Nacional se juramenta en medio de masivas manifestaciones contra el régimen. El dictador venezolano acusa de golpe de Estado, rompe relaciones con Estados Unidos y expulsa a todos los diplomáticos. Trump le revira y le advierte que no nos vamos a salir si no entrega el poder. Sobre la mesa están todas las opciones. El ministro de Defensa amenaza: los soldados no aceptarán a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses. La Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea y Uruguay piden una salida política, nada más que aquí en el artículo se les olvidó también mencionar que no solamente Unión Europea y Uruguay, sino México también da una respuesta a lo que está aconteciendo. Y bueno, pues lo vamos a comentar abiertamente, que este señor Guaidó se proclama, no lo proclaman, él se proclama presidente de Venezuela en un momento determinado, pero voy a leer algunos de los aspectos del gran discurso que dio el señor. Y dice: el presidente del Parlamento aprovechó la masiva manifestación contra el dictador evidentemente es el señor Maduro, que hasta este momento pues ninguna de las naciones pueden dictaminar por qué es dictador. Evidentemente es el que dicta, pero dictador en el sentido de, después de todas las respuestas que hace Estados Unidos y todos los bloqueos que ha hecho, exactamente lo mismo que con Cuba en su momento, después de 50 y tantos años del dominio de Estados Unidos sobre Cuba. Dice: el señor Guaidó se proclama presidente de Venezuela con el apoyo de Estados Unidos. El presidente del Parlamento aprovechó la masiva manifestación contra el dictador para asumir el Ejecutivo. Trump exige a Maduro renuncie y advierte que todas las opciones están sobre la mesa. La verdad es que no podemos entender este señor Donald Trump constantemente y cada día comete una serie de desaciertos. Pero no voy a leer todo el documento, me encantaría leerlo, pero uno de los discursos que hizo este señor, que fue pues presidente del Parlamento, dice: hoy 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando artículos de la Constitución, dice: ante Dios Todopoderoso y Venezuela, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como presidente encargado en Venezuela. Bueno, yo creo que este señor verdaderamente no interpreta el artículo 350 de la Constitución de Venezuela. Y sobre todo, si el señor se está
convocando solo para ser presidente de Venezuela, no se está dando cuenta que está rompiendo todas las estructuras de la política venezolana. Declaró el joven de 35 años ante el clamor de cientos de miles venezolanos presentes. Aunque Guaidó no hizo alusión concreta al motivo de la sustitución de Maduro, mostró paradójicamente la Constitución chavista, aprobado en referéndum de 1999 para justificar el poder de la Asamblea Nacional y la facultad para nombrar al jefe del Ejecutivo, en caso de que este cargo permanezca vacante en el artículo 250. Según la oposición venezolana, el presidente de Venezuela quedó vacante tras finalizar el primer mandato de Maduro, ya que su segundo mandato que comenzó el 10 de enero, es ilegítimo por haber llegado mediante fraude masivo. Pero hasta este momento no hay un solo elemento que esté representando el fraude masivo, aunque sabemos que los medios, no solamente de la oposición en Venezuela lo declararon, y luego en el mundo entero todos los periódicos están declarando esto. Quiero mencionar una frase muy importante del expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, donde dice: la dictadura tiene los días contados. El señor Óscar Arias fue Premio Nobel de la Paz en 1987. Mostró su esperanza de que la dictadura tenga sus días contados en Venezuela y calificó lo ocurrido ayer como un día histórico. Yo creo que algunos expresidentes y presidentes en la actualidad en Sudamérica no se han dado cuenta del problema que está presentando el señor Guaidó. Si el señor tuviera la respuesta del apoyo del ejército venezolano, evidentemente Donald Trump tendría toda la razón en que se ocupara rápidamente el señor Guaidó, pero el señor Guaidó nunca va a llegar a tener el poder, evidentemente, como lo han hecho otros. Dice: su aliado es Trump. Minutos después del anuncio llegó el primer reconocimiento internacional. Hoy reconozco oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como el presidente interino de Venezuela, declaró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En México se ha discutido muchísimo este hecho y hasta se han hecho acusaciones al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y voy a rectificar: el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Quiere decir que está respaldado por la Constitución. Y dice el señor Andrés Manuel López Obrador hoy en su discurso: nosotros actuamos con la Constitución en la mano y por entendimiento, pero nosotros seguimos la doctrina Estrada. Y muchos han cuestionado al gobierno de México y al de Uruguay por haberse puesto supuestamente a favor de el presidente Maduro de Venezuela. Nace la doctrina Estrada en México debido a las presiones de Estados Unidos, debido a que no había reconocimientos de presidentes a nivel nacional e internacional, porque esto fue uno de los problemas más serios que se dieron en México. Uno de ellos fue en 1939, pero el otro también fue muy importante allá cuando el presidente Madero tomó posesión, y sobre todo cuando Estados Unidos le dio el apoyo a Victoriano Huerta. La doctrina Estrada habla del no intervencionismo y no injerencismo. Por lo tanto, el señor Donald Trump lo que está haciendo es una intromisión y una injerencia acerca de este personaje, el señor Juan Guaidó. El mandatario republicano dijo que usará todo el peso del poder económico y diplomático de Estados Unidos para acabar con el régimen, y añadió que espera trabajar constructivamente con otros gobiernos de la región para apoyar el esfuerzo de Guaidó en restaurar la democracia. Yo quisiera pensar que en el Imperio Romano, los grandes dictadores, porque los romanos, al ser emperadores, pues eran dictadores, que se establecían a través de criminalidad, como lo ha hecho Estados Unidos a través de mucho tiempo, sobre todo en la etapa después de la Segunda Guerra Mundial, para imponer a presidentes en Sudamérica.
Se habla del señor Guaidó en restaurar la democracia. ¿En qué se basan para decir que va a establecer la democracia? Y muchos de ustedes, como auditorio, evidentemente van a cuestionarme el hecho de una democracia. No, señores, es un injerencismo de Estados Unidos para buscar las múltiples formas para derrocar a gobiernos perfectamente establecidos que los acusan de todo. Lo mismo sucedió con el doctor Fidel Castro, lo mismo sucedió con Salvador Allende, y podría yo mencionar muchos otros presidentes que han sido no solamente derrotados, expulsados, sino también asesinados. Preguntado por los periodistas sobre si se plantea una opción militar, Trump declaró: no estamos considerando nada, pero sí todas las opciones están abiertas. Volvemos a ver que estas dictaduras de una persona que tiene muchos problemas abiertamente como presidente de los Estados Unidos, hace unas 3 horas aproximadamente, el señor Nicolás Maduro evidentemente hizo una declaración muy seria. Se rompen relaciones con el presidente de los Estados Unidos, mas no de los Estados Unidos. Admira y se respeta a los Estados Unidos, dijo el señor Maduro. Las preguntas que hicieron periodistas, no solamente a nivel nacional en Venezuela, sino a nivel internacional, aclara muchos puntos de vista, y además dijo quién era el señor Juan Guaidó. Evidentemente, las respuestas se dan. Según la opción venezolana, la presidencia de Venezuela quedó vacante para finalizar el primer mandato de Maduro, ya que su segundo mandato, que comenzó el 10 de enero, es ilegítimo por haber llegado mediante fraude masivo. Hasta este momento, todos los que estamos viendo las noticias y analizando las noticias, no hemos visto y no nos han informado dónde estuvo el fraude a través de la votación. Evidentemente, Venezuela está totalmente dividida. Pero los periodistas a nivel no solamente nacional en México, sino a nivel internacional, y estoy guardando los documentos para cualquier aclaración que se quiera hacer de acuerdo a los más importantes periodistas que me merecen todo el respeto, compañeros de trabajo. Por eso, en tertulia vespertina y nocturna, nosotros hacemos mención de quienes estamos llevando a cabo los comentarios en el periódico, y sobre todo de los compañeros periodistas nacionales, pero además los internacionales. En el periódico Crónica se establecen normas. Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, OEA y 11 países reconocen de inmediato. Balance preliminar de las protestas en Venezuela, 14 muertos. México ratifica su relación con Maduro y suma el llamado de la Organización de las Naciones Unidas para evitar violencia política. En ese momento también se da el discurso con el presidente Maduro y Guaidó. México insiste en reconocer a Maduro como presidente. No, señor periodista, que escribió en el periódico, en la sección Mundo de Crónica del Metro, eso no fue lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard, ni tampoco el presidente Andrés Manuel López Obrador. No está reconociéndose a Maduro. Hago esta corrección al periódico. Las demás potencias regionales de Estados Unidos, Canadá y Brasil y Argentina respaldan a Guaidó, mientras Cuba, Bolivia, Rusia, Turquía se alinean con el régimen. No se alinean tampoco. Están dando una respuesta que algunos discuten dentro de la democracia. ¿Cómo podemos utilizar democracia? Kratos, poder, y cracia. La libertad del pueblo para elegir, y eso lo sabemos desde el punto de vista cuando se hacían las elecciones y se hacía la selección de quienes iban a estar en el poder. Hoy se ha transformado ese concepto griego de democracia para hacer un análisis de democracia para quitar y poner a quien se les da su efectividad y su real gana. Vamos a seguir comentando estos hechos porque es importante ya los cuestionamientos que se han hecho al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ahora ocupa la primera magistratura del país,
y que está dando una respuesta de sus promesas de campaña. Periódico Reforma. Y entramos a uno de los temas más delicados que se han presentado y que se está discutiendo a nivel internacional, siendo México donde se roban la gasolina y sobre todo se le da un título de guachicoleros. Periódico Reforma, 18 de enero. Ordeñan ducto, arde y mueren en una primera etapa 21 personas. Explota cuando centenas de personas llegan a llenar bidones y tambos. Deja 71 heridos, la cifra de decesos podría aumentar tras sofocar el fuego. Durante 2 horas los pobladores de Tlahualilpan llenaron todo tipo de recipientes con huachicol. La ordeña en el kilómetro 226 del ducto Tuxpan-Tula provocó una de las peores tragedias en una toma clandestina. Hasta ese momento solamente había 21 desaparecidos. Y resulta que los pueblos alrededor de este lugar llegan a tratar de llenar estos bidones y todos sabemos la explosión que hubo y la desaparición. No quiero ir más allá porque verdaderamente esto nos duele a los mexicanos. Este hecho del huachicol y en Tlahuelilpan llevan unos 15 días sin gasolina o la tenían de manera intermitente a pesar de que la refinería de Tula se encuentra a menos de 20 kilómetros. La instalación petrolera está dentro del lado de las milpas, junto a la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, más allá de los cuerpos calcinados de los huesos a la vista, de la zanja donde explotó el ducto el viernes provocando, ya subió la cantidad de muertos a 76 y 71 heridos. Escribe Jorge Ricardo en el periódico Reforma en la sección nacional. ¿Y qué dice el presidente de México? Descarta Andrés Manuel López Obrador frenar combate a huachicoleros. Lamenta tragedia. Refrenda estrategia. Llama a los pobladores a no correr riesgos al acudir a la ordeña de ductos en Pemex. Escribe Cendrix Raciel en el periódico Reforma en sección nacional, domingo 20 de enero de 2019. Tras la explosión del ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, que había dejado hasta anoche 76 muertos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que seguirá adelante la estrategia del gobierno federal contra el robo de combustible en el país. En el mismo periódico del domingo 20 aparece: exponen antecedentes de explosión en Tlahuelilpan, hallan en el ducto 10 tomas ilegales, quiere decir que había más tomas todavía. Señala Pemex que durante la ordeña fluía gasolina de alto octanaje. Escribe Cedric Raciel. El ducto Tuxpan-Tula, en el que el viernes se registró una explosión que causó la muerte de al menos, para esos momentos, de 73 personas en Tlahuelilpan, Hidalgo, sufrió 10 tomas clandestinas en los últimos 3 meses en el mismo municipio, reveló ayer el director general de Pemex, Octavio Romero. ¿Qué es lo que sucede a través de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados? Van contra el robo de combustible. Delgado y Monreal buscarán en el Congreso que el robo de combustible sea un delito grave. Los coordinadores de Morena en el Congreso de la Unión reiteraron ayer que se impulsarán los cambios legislativos necesarios para acompañar al presidente de México en contra de los huachicoleos y otros delitos por corrupción. Escribe Iván Saldaña en el periódico Excelsior. Regresamos al periódico Reforma. Acumula el municipio derrames e incendios, escribe Rolando Herrera. La explosión registrada en Tlahuelilpa no es el primer incidente relacionado con las tomas clandestinas y el robo de hidrocarburo en este municipio. Los muertos por la explosión en la toma de gasolina. Moviliza el siniestro a 50 ambulancias, helicópteros y a 700 militares y policías. Rebasa a ejército y se suman 76 muertos. Admite la Secretaría de la Defensa Nacional que Turba obligó al repliegue de soldados. Y hay muchos diputados
y hay muchas personas y periodistas que han escrito que la responsabilidad es del gobierno federal y la responsabilidad es del ejército por no haberlos alejado. Sin embargo, las entrevistas que se han hecho en algunos canales de televisión, y quiero mencionar a Milenio, en Milenio hemos oído las entrevistas de padres de familia que acusan a sí mismos su responsabilidad por haber permitido que sus familiares fueran al robo de la gasolina. Pero también hay otros que dicen, yo cometí un error porque no eduqué a mis familiares para que no fueran a ese lugar y ahora lamento la muerte de ellos. Detectan bodegas sobre oleoductos. Servían para ocultar el robo de combustibles, asegura Andrés Manuel López Obrador, que se permitió invasión contra derecho de vía Cédric Raziel. En los operativos contra el huachicoleo se han encontrado bodegas construidas sobre ductos que servían para ocultar el robo de combustible, informó ayer Andrés Manuel López Obrador. Acusó que las autoridades permitieron la invasión del derecho de vía correspondiente a la ruta de ductos, lo que permitió la construcción ilegal de infraestructuras que permitieron disimular el saqueo. Periódico Excelsior de el domingo 20 de enero. Sube a 76 la cifra de muertos por explosión en Tlahuelilpan. No apagaré fuego con fuego, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Afirma que la lucha contra el huachicoleo seguirá sin que las fuerzas de seguridad confronten a quienes rapiñan combustible. No descarta que la tragedia haya sido por sabotaje de delincuentes. Y eso es lo que se está ya investigando y se está aclarando estos elementos, me permito decirlo, porque ya, aunque no lo ha dicho el gobierno federal, lo ha insinuado, que esto fue de hecho un sabotaje que se hizo y provocó todo esto, que además a nivel internacional ya hay cuestionamientos, no contra México, sino con aquellos países que Rusia, por ejemplo, no iba a permitir que los oleoductos que van desde Rusia hasta Europa hayan sido o vayan a ser saboteados a través del huachicoleo. Familiares viven doloroso proceso de identificación. Sobrevivientes narran lo que pareciera ser una fiesta bajo el chorro de combustible. Prácticamente podemos decir que mucha gente se bañaba al llenar los bidones con el líquido que estaban hurtando. Anuncia Andrés Manuel López Obrador inversión millonaria en 9 estados. Dirigen programa en zonas de ordeña. Guadalajara, León, Salamanca, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tula, Tuxpan, Veracruz, Puebla, Toluca, Gustavo Amadero en la Ciudad de México, Morelia, Michoacán. Pretende el gobierno minar base social a carteles que roban combustible. Claudia Guerrero y Erika Hernández escriben. El presidente anunció ayer una inversión de más de 3.857 millones de pesos en municipios de 9 estados del país donde se concentran los peores índices del robo de combustible. Arman familiares brigadas de rastreo. Continúa la búsqueda de restos en campos de Tlahuelilpan. Pide protección civil a pobladores no acercarse al área de la explosión. Tlahuelilpan. A 4 días de la explosión de un ducto, que dejó un saldo hasta el momento de 98 fallecidos, los pobladores buscan a personas desaparecidas en los campos de alfalfa. Bueno, es que si hay estas brigadas, tienen un elemento muy importante para cerrar estos comentarios, amigos, de esta gran desgracia que está padeciendo México, que además muchos países enviaron documentos, especialmente mensajes, para mostrarle su pena al presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde se han recibido estas condolencias internacionales. Pero, ¿qué podemos hacer? Solamente enviar un mensaje para aquellos que están cerca de los lugares donde el robo de la gasolina es virtualmente real. Dejen de hacerlo. Se ha desaparecido miles de millones de pesos en el robo durante muchos años de este hecho. Pero pasamos a otro elemento no tan dramático como el que acabo de mencionar. Pero todos los mexicanos nos sentimos muy afortunados
muy honrados de que un mexicano más está a punto de llevarse lo más importante de los Óscares en los Estados Unidos. Y esto es muy importante, que un mexicano repita las nominaciones acerca de esto. Y sabemos, la cinta de Cuarón hace historia en la cinematografía con María de Tavira y Yalitza Aparicio, una mujer, una maestra de la montaña de Oaxaca, que fue invitada para colaborar en la película, y vemos cómo ha cambiado verdaderamente el formato de Yalitza. Pero no solamente ellos, sino Marina de Tavira, que son de las propuestas para las mejores actrices, el mejor director, el mejor guión, el mejor sonido, etcétera, etcétera. Claro que ya sabemos cuando son prácticamente todas las propuestas una película, si recordamos aquellas películas que fueron propuestas para llevarse todos los premios, pues algunas de ellas, las mejores películas que hemos visto, pues se llevan 4, 5, 3 o un solo Oscar. Vienen los Óscares más mexicanos. Roma hace historia al liderar nominaciones. El filme de Alfonso Cuarón alcanzó 10 menciones, como las que se incluyen como mejor película, dirección y película de habla no inglesa. La mayor campanada la dieron Yalitza Aparicio y Marina de Tavira. A mí me parece muy interesante cuando en el periódico Basta se hace la publicación de las dos mujeres que son las candidatas. La cinta Roma consigue 10 nominaciones, Yalitza y Marina van por la estatuilla. Y en este es uno de los casos más interesantes que podemos ver en lo que da la actividad de las mejores películas, porque tenemos personajes con un extraordinario poder creativo en la cinematografía, y no es reciente, ha sido esto muy importante. Yo me atrevo y me permito felicitar al periódico Basta en su sección correspondiente al miércoles 23 de enero, donde aparecen los candidatos para llevarse las estatuillas. Mejor mezcla de sonido, script Lepsay, Hennigan, José Antonio García. Mejor montaje de sonido, Sergio Díaz, script Leipza. Mejor actriz, Yalitza Aparicio. Mejor actriz de reparto, Marina de Tavira. Mejor guión original, Alfonso Cuarón. Película extranjera, Roma. Mejor fotografía, Alfonso Cuarón y Galo Olivares. Mejor diseño de producción, Eugenio Caballero y Bárbara Enríquez. Mejor director, Alfonso Cuarón. Mejor película, Roma. Y quiero presentarles a ustedes pues la publicación que hizo el periódico, que me parece muy interesante, y las felicitaciones al periódico, porque vean ustedes, esto es verdaderamente la propuesta en el periódico, donde se leen pues verdaderamente estos candidatos a obtener el Oscar en cada una de las categorías, lanzada con estos personajes. El periódico, el Excelsior, publica temporada de premios en Hollywood. Fabrican sueños. Gracias a Roma, Alfonso Cuarón y Gabriela Rodríguez competirán en los premios del Sindicato de Productores de los Estados Unidos. Evidentemente, estas respuestas nos están diciendo. Y además, la casa donde se filmó la película está siendo visitada por miles de gentes diariamente en la zona de la colonia Roma. Y dice así: Gloria Silvia Monreal es la propietaria de la casa donde se filmó la cinta. Escribe residente de la Roma libros sobre la película y el cineasta. Mauricio Ángel escribe en el periódico Reforma del miércoles 23 de enero. En lugar de verlo como un genio que podría arrasar con el Oscar, a los vecinos de la calle en la que se filmó Roma recuerdan a Alfonso Cuarón cuando era sencillo, siempre dispuesto a platicar. El regreso del cineasta al número 21 de la calle de Tepeji encantó a los vecinos, a quienes no disgustó el ruido ni la obsesión por el detalle del director durante el rodaje el año pasado. Dominio histórico. Logra Alfonso Cuarón la quinta nominación a un mexicano como director de 6 años.
Y ahí pues ya deben de preocuparse los españoles, porque recuerden ustedes que tenemos un español que prácticamente durante varios años ganó Óscares con sus películas. Pero vamos a hacer algunos comentarios más todavía sobre el huachicol. Paga a familias, apoyo competirán con los del huachicol. El presidente calcula que cada familia en pueblos dedicados a la ordeña de ductos recibirán hasta 8,000 pesos al mes, mientras el crimen organizado le ofrece a los jóvenes de 3,000 a 5,000 cuando mucho. A mano alzada, el compromiso de persuadir a huachicoleros. El número de muertos por la explosión del ducto de Tlahuelilpan subió de 98 y las noticias verdaderamente son muy tristes, amigos, porque el día de hoy se dio la información que ascendía a 109 de los que están en hospitales, no solamente en México, en Estados Unidos y en algunos estados de la República. Es una pena que muchas familias están sufriendo por ello. Y pasamos a temas de la Guardia Nacional. Asegura el presidente de México que la Guardia Nacional no tendrá fuero. Señaló que en el caso de cualquier delito que llegara a cometer serán juzgados en tribunales civiles. El presidente Andrés Manuel aseveró que los integrantes de la Guardia Nacional no gozarán de fuero militar ni protección absoluta. En la sección del periódico del 20 de enero, Excelsior dice: Ejército no confrontará. López Obrador apoyó que los militares limitaran las acciones y dijo que le es una lección dolorosa. 10 veces se perforó ese ducto. El presidente reconoció que lo sucedido es una lección para todos, sin embargo, no se detendrá en combatir el robo del combustible. Hace unos días fue elegido uno de los personajes que va a tener una trascendencia en nuestro país. Plantea nuevo fiscal general, reingeniería en producción, en procuración de la justicia, no en producción de la justicia. Ofrece Gers Manero romper el monopolio en el Ministerio Público. Demanda a abogado rendición de cuentas a peritos agentes para acabar el rezago. Escribe Claudia Salazar en el periódico Reforma. El nuevo fiscal general, Alejandro Gers Manero, ofreció romper con el monopolio del Ministerio Público para que las víctimas puedan ser parte del proceso y tengan acceso a los expedientes. ¿Quién es Gers Manero? Cualquier pacto de impunidad será el más doloroso proceso y fracaso para esta institución y de quien la dirige. El pacto de impunidad que se tiene que acabar en este país debe de llegar a la transparencia. Tiene que ser equilibrada para que sea un cambio sustancial en la vida institucional de México, dice Alejandro Gers Manero, fiscal general de la República. ¿Cuál es la trascendencia y el origen de Gers Manero? El primer titular de la Procuraduría General de la República es nieto de un cónsul europeo que operó en Veracruz durante la ocupación estadounidense en 1914 y que fue fundador del Banco de México. También es hijo de uno de los primeros habitantes de las lomas de Chapultepec. Ha trabajado para el PRI, para el PAN, para el Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Morena. Dicen que es sensible ante las injusticias. Alejandro Gers Manero es el primer fiscal de la República, heredero de una familia de trascendencia en el siglo XX. Gers Manero inició su actividad en la administración pública a los 23 años en la Junta de Conciliación y Arbitraje hace 56 años como dictaminador. Y así hoy llega el licenciado Gers Manero para establecer una nueva pauta y sobre todo en nuestro país, y más adelante vamos a leer algunos aspectos importantes de quién es Gers Manero. La Guardia Nacional y la Constitución. El artículo 35, fracción cuarta de la Constitución, dice que es un derecho del ciudadano tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones en los términos que prescriben las leyes.
En su ambigüedad, el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional no reglamenta la fracción cuarta, como debiera ser, sino que define la amenaza de la seguridad nacional, confundiendo, además, interferencia extranjera, obviamente en defensa de la República y de sus instituciones en acciones delictivas internas. Más adelante, en los próximos programas, vamos a hacer una definición de los nuevos y grandes retos de la Fiscalía General, sobre todo que escribe Nubia Mayorga en el periódico El Sol de México. Y entramos a la economía del petróleo. Culpan de tragedia de guachicoleros. La mayoría de los encuestados considera que la responsabilidad de la tragedia en Hidalgo es de los pobladores y respaldan la estrategia del gobierno. Crece el apoyo a Andrés Manuel López Obrador. El 88.7% considera que la imagen del presidente es buena y apoyan su estrategia en el combate contra el huachicol. Otro de los temas es la nueva publicidad. Andrés Manuel define criterios para la publicidad oficial. Autonomía e independencia del gobierno en grupos por intereses creados, alcance, dimensión social y perfil de propietarios serán los criterios para repartir a medios de comunicación 4.200 millones de pesos destinados a la publicidad oficial, refirió el presidente. La vocería aprobará publicidad oficial. Y dicen algunos, se estructura el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Gabriel Sosa Plata dice, se ha destacado por ser defensor de las audiencias ombudsman en MBS Radio. Cuando Carmen Aristegui era la locutora de fue subdirector de información de Radio Educación de 2005 a 2006. También Genaro Villamil, director de esta institución. Armando Casas, director del Canal 22. Miembro de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, encabeza la dirección de TV UNAM. San Juana Martínez, directora de Notimex. 2006 ganó el Premio Nacional de Periodismo por un reportaje sobre la pederastia dentro del clero mexicano. Fernando Coca, director de Canal 14. Trabajó durante 30 años como coordinador información de noticias de Televisa. José Antonio Álvarez, director de Canal 11. Fue gobernador de Tlaxcala por el PRI. Ha sido director de Radio Educación y del Instituto Mexicano de la Televisión. Rodolfo González, director de Radio y Televisión y Cinematografía. Fue director de Comunicación Social de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Profepa, asimismo como subdirector de Información de la Presidencia de la República. Aleida Calleja, directora del Instituto Mexicano de la Radio, fundadora de la Radio Indigenista de la Sierra Norte de Puebla. Fue presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y vicepresidenta de la Asociación Internacional de Radio Comunitaria. El presidente informa, ya no va a haber chayote, o sea, dádivas económicas. Publicidad no es favor a los medios. El mandatario señaló que se terminará la subvención del chayote, o sea, el pago económico por declarar algo. Se acabará el soborno medio y a los periodistas. Y aquí entramos a un problema bastante fuerte a través de lo que sucede con la carencia en determinados lugares como Guadalajara y Michoacán, donde no hay petróleo, donde no hay gasolina. El presidente dijo que no iba a entrar en polémicas, instantes después de que se descalificó al gobernador jalisciense. El director de Pemex se niega a entregar información directa al gobierno estatal, señala las fuentes de Jalisco. Andrés Manuel López Obrador Alfaro no es serio, es publicitario. ¿En serio creen que el gobernador debe de estar callado? Esta es una respuesta solamente de educación y de política, pero ya estamos viendo que algunos gobernadores son contestones y que no se dan cuenta de que no es que no se les quiera dar gasolina, sino los problemas del desabasto se da porque tienen en primer lugar que tapar todos los agujeros de todos los ductos en todos los lugares de la República.
Diego Sinué Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato. Que el gobierno no se confunda, no somos agachones por no gritar por la crisis de gasolina. Bueno, en primer lugar, pues es una falta de respeto directamente hacia el presidente de la República. Los guanajuatenses no debemos vivir con desabasto. Si subió la distribución fue porque trajimos gasolina de Texas, señala el gobernador. Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mande dinero y se desbloqueen las vías férreas. Bueno, todo esto porque precisamente se están deteniendo algunos de los vagones que traen materiales para trabajar en los centros fabriles de la República Mexicana. Y vamos a mencionar solamente un aspecto del sistema educativo. Llega bloqueo de vías una semana sin respuesta del gobierno. Para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los trenes sabotean el abasto. Frenan en Michoacán 150 ferrocarriles con 1.200.000 toneladas de insumo. Y se están causando problemas muy serios. ¿Por qué? Porque en primer lugar a los maestros, a los educadores no les han pagado cierto tipo de quincenas en Michoacán. Una nueva agenda global. Esta semana se inició la edición 49 del Foro Económico Mundial, World Economic Forum, por sus siglas en inglés, en Davos, Suiza. Concluirá este viernes y como cada año hay un tema central, un orador especial de la inauguración oficial. Yo quisiera mencionar algo, aunque no está en ninguna publicación, y sobre todo viendo los programas y sobre todo haciendo un análisis de los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador todos los días en Palacio Nacional. Él dijo, cuando un periodista le preguntó que se iba a ir a Davos para hablar de economía, para hablar de los proyectos de México. Creo que la respuesta del presidente Andrés Manuel fue muy concreta. No voy a ir a ese lugar hasta no resolver los problemas de estos primeros 50 días de gobierno federal, de este gobierno. Nada más dijo que no iba a dejar tirado pues el mercado para que después, cuando llegara, pues encontrara otros factores muy importantes. Yo creo que la nueva agenda global estará y va a ser la respuesta interesante si es que el año que entra en esta reunión que se hace cada periodo en Europa y en América Latina, está en la respuesta de a qué van los presidentes, a vender cierto tipo de productos para que sean adquiridos por otras naciones y también el gobierno federal a adquirir propuestas de mercadotecnia que se tienen por parte de otros países. El presidente Andrés Manuel López Obrador propone que adolescentes abran cuentas en los bancos sin aval paterno. Envía iniciativa al Congreso para que se busca incorporar el sistema financiero a 7 millones de menores entre 15 y 17 años. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió la iniciativa de ley del presidente Andrés Manuel, que propone que adolescentes entre 15 y 17 años puedan acceder y ser titulares de una cuenta bancaria. La Secretaría de Hacienda apoya programas de recuperación financiera de Pemex. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entró a apoyar a Pemex tras una visita a Nueva York en la que los funcionarios de la empresa productiva del Estado no dejaron la mejor impresión posible. Escribe Eloísa Domínguez, Mario Díaz Camarillo en el periódico Crónica del Metro. Otro de los elementos del periódico que nos habla precisamente de los aspectos de la economía en el petróleo es el diario Basta. Gasolineros descartan refinería en 3 años. No hay calendarización de la obra, los permisos y trámites se prolongarán por la construcción a 4 años. 400,000 barriles por día la producción de gasolina que estiman de la nueva refinería. Detectan lavado por 107 millones de pesos en Campeche. Son recursos vinculados a cuentas de empresarios, operadores de gasolineras, señala la Secretaría de Hacienda.
Las gasolineras en México, la mayoría de las estaciones de servicio aún están bajo el control de Pemex. 12.141 gasolineras hay en el país. La reforma del petróleo nos habla de energía y ambiente, la proyección del Grupo Cantón en el periódico diario Basta. 6 años después da reforma petróleo a cuentagotas. De las 73 empresas ganadoras de la ronda de las 11, solo producen el 4% del total del país. Por lo tanto, estamos viendo que las reformas energética presentada por el presidente Enrique Peña Nieto no está dando la respuesta a las necesidades de quienes han hecho contratos. Se producen muy poco. Empresas Diabas Osfor de México, 226. Lifting Alemania, 3.151 barriles por día es lo que se está mencionando. Total Energy de Francia, 156. Jaguar de México, 288. PEP México, 39.462. PEP Petrofac de México e Inglés, 8.025. Y así sucesivamente podríamos hablar de la producción de petróleo. Reclama Odebrecht 1.900 millones de pesos a Pemex. Presentan demanda por rescisión de contrato en la refinería de Tula. Ha aparecido un artículo bastante fuerte contra el señor Deschamps. Escribe Raúl Olmos en el periódico Reforma. Siniestra historia de Romero Deschamps. La policía judicial sujetó por la parte trasera del cinturón a José Luis y a empujón y lo llevó a un auto marca Ford LT que estaba estacionado fuera de su casa. En el coche había 2 policías, uno de ellos con una metralleta y walkie-talkie. Entre ambos sometieron a José Luis, lo obligaron a tirarse al piso y lo vendaron de los ojos. El auto arrancó de Naucalpan con rumbo al Distrito Federal. José Luis Rodríguez Quesada, coordinador de propaganda del Movimiento Independiente Liberal de Trabajadores Petroleros, estaba confundido y asustado, no sabía si estaba secuestrado o detenido. Y así podríamos leer muchos otros elementos del señor Deschamps, que probablemente muy próximamente va a terminar con su liderazgo del sindicato a pesar de haber sido reelecto hace unas semanas. Cancela INEGI encuesta de gasto de los hogares. El instituto no realizará el estudio anual de ayuda a determinar la canasta de bienes y servicios sobre la cual se calcula la inflación, escribe Juan Luis Ramos en la sección Finanzas del periódico El Sol de México. El pago de presupuesto en la lucha antiordeña. Lamentan falta de recursos en Pemex. Dice el exdirector que Petrolera lleva años sin el dinero que necesita. La falta de presupuesto que desde hace varios años arrastra Pemex ha sido uno de los principales factores que ha dificultado el combate al robo, dice el exdirector de Petrolera, que lleva años sin el dinero que necesita. Transporta al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México arriba del límite. Mueven en 2018 al 49% más viajeros de la capacidad preventiva o prevista. Operaron también el 25% más de vuelos, lo que pone en riesgo a los pasajeros. Y se habla de que en el aeropuerto Benito Juárez, pues prácticamente tenemos una población de visitantes que se registra al año. Dice, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México opera por encima de su capacidad, lo que pone en riesgo a los pasajeros, advirtieron especialistas. En 2019 atendió a 47.700.000 pasajeros porque el 49% está por encima de su límite previsto. También hay que tener cuidado con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Benito Juárez. Señalan retos para Segalmex, reconocen ventajas para los pequeños productores, alertan los abusos.
Pasamos a la sección de las delegaciones. Estamos ya prácticamente a punto de terminar, amigos. Para despedirnos de ustedes, solamente queremos mencionar pues algunos aspectos de lo que está haciéndose público de algunos de los jóvenes dirigentes en delegaciones. Se dispara más del 21% incontenible la violencia en la Gustavo Amadero. Incapacidad del alcalde Francisco Chiguil por combatir la inseguridad y se quejan los vecinos por lo que está haciendo. Cancelan la construcción de CETRAM de Mancera en Constitución de 1917. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum construirá una preparatoria y un museo interactivo. Retiró la concesión para el uso, aprovechamiento y explotación de una plaza comercial y los cines. Reforzar sobre todo los paneles para la circulación de la Ciudad de México. Se moviliza la ciudad. Velocidad es el reto, escribe Cecilia Nava en el periódico Sol de México. Ante las fallas ubicadas explican que el proyecto aún no está listo para que Semovi ya lo presentó. Los paneles de velocidad no solo se usan en la vialidad con mayor riesgo, pues unos puntos de la ciudad podían también convertir en una zona crítica. Además, si no se recopila, la información que lanzan no servirá para la transformación de la cultura. Bueno, amigos, pues prácticamente estamos terminando ya este programa de tertulia nocturna y vespertina, haciendo los comentarios de todo aquello que acontece en el mundo, y dejamos todavía algunos documentos para el próximo martes de lo que ha acontecido desde varios puntos de vista en la política nacional y en la política internacional. Les damos a ustedes, amigos, las gracias por habernos permitido entrar el día de hoy a sus hogares, donde quiera que nos vean. Gracias a Karina, la productora, que nos apoyó con imágenes de lo que estábamos comentando a través de la lectura de los periódicos. Amigos, les damos las gracias por habernos permitido estar allá, y solamente les decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, que nos han recibido en cualquier lugar del mundo. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo. Nos vemos el próximo martes de 3 a 4 de la tarde.